El día de hoy vamos a hablar acerca de las aplicaciones a las derivadas parciales, específicamente en la optimización sin restricción y con restricciones. Como objetivos planteados tenemos lo siguiente: calcular extremos relativos de una función de varias variables, determinar máximo y mínimo de una función sin restricciones, aplicar el método de Lagrange para el cálculo de extremo relativo de una función con restricciones. Para esto vamos a trabajar un problema de aplicación que plantea lo siguiente. Las curvas de demandas para tres productos son: precio en A es igual a 10 menos 3x, precio en B es igual a 20 menos 5y y el precio en C es igual a 60 menos 7z. La función de costo total es C de x, y, z igual a 5x más 2y más 6z más 10. Hallar la condición necesaria para la ganancia max. Para esto, primeramente, debemos de encontrar el valor de los puntos críticos, el o los valores del punto crítico. Pero como estamos hablando de la función de ganancia, debemos de encontrarla, dado que no me están dando la función, pero podemos construirla, dado que la ganancia se obtiene a partir de los ingresos totales menos los costos totales generados. Me dan la función de costo, pero no me dan la función de ingreso, lo cual significa que también tengo que determinar o encontrar la función de ingreso. Solución. Primero que todo, debemos describir la función de ganancia. El ingreso correspondiente al producto A se obtiene multiplicando el precio unitario P sub A por la cantidad de producto X a producir, es decir, de la siguiente forma: precio en A por la cantidad de producto a producir o a demandar. Eso es igual, entonces el precio en A es igual a 10 menos 3X por el valor de X. De la misma forma podemos encontrar para el precio en B multiplicado por la cantidad de producto Y a producir, es decir, precio en B por Y, donde el precio en B es 20 menos 5Y por la cantidad a demandar o a producir. 20 menos 5Y por Y. De la misma forma se determina el precio en el ingreso correspondiente al producto C, que se obtiene multiplicando el precio unitario en P de C por la cantidad del producto Z, es decir, que el precio en C por Z es igual a 60 menos 7Z por Z. Son formas similares. Sumando estas corresponde a la función de ingreso total, es decir, el ingreso en X, Y, Z va a ser igual al precio en A por X más el precio en B por Y más el precio en C por Z, donde P de A, P de B, P de C son las demandas para los tres productos. Sustituyendo cada una de las curvas A, B y C, obtenemos lo siguiente. Entonces, P de A es 10 menos 3X por X más P de B, que es 20 menos 5Y por Y, más P de C, que es 60 menos 7Z por Z. Luego, la función de ganancia se obtiene restando el ingreso total menos el costo total de la siguiente forma: la ganancia en X, Y, Z va a ser igual a la función de ingreso en X, Y, Z menos la función de costo X, Y, Z. Sustituyendo la función obtenida anteriormente menos el opuesto de la función de costo total. Aplicando propiedad distributiva, 10 por X, 10X menos 3X por X nos da menos 3X cuadrado, más 20 por Y, 20Y menos 5Y por Y nos daría menos 5Y cuadrado, más 60 por Z, 60Z, menos 7Z por Z nos da 7Z cuadrado. El signo menos afecta a cada uno de los términos y lo que hace es cambiar el signo. Si está positivo pasa a ser negativo y si está negativo pasa a positivo. O utilizamos la propiedad distributiva: menos por más, menos, es decir, 5X, menos por más, menos 2Y, menos por más, menos 6Z, menos por más 10, resultando lo siguiente, que es lo que acabamos de decir: 10X menos 3X cuadrado más 20Y menos 5Y cuadrado más 60Z menos 7Z cuadrado menos 5X menos 2Y cuadrado menos
2y menos 7z menos 10. Ordenando y reduciendo términos semejantes, tenemos lo siguiente. Comenzamos con el término cuadrático. Entonces tenemos menos 3x cuadrado, menos 5y cuadrado, menos 7z. Entonces, menos 3x cuadrado, menos 5y cuadrado, menos 7z. Vamos a ver de dónde obtenemos el 5x. 10x menos 5x, 10x menos 5x, 10x menos 5x nos da 5x positivo, dado que es mayor y es positivo. Veamos dónde nos sale 18y. Sería 20y menos 2, 20y menos 2, 18. 18y. Y 60 menos 7, 60 menos 7, 60 menos 7 nos da 50. 60 menos 7 nos da 53. Hay un detalle que corregir ahí. Perdón, acá hay un detalle. El detalle es acá, que son 6z. Ya tengo 60z y acá corresponde a 6z. Entonces sería 60 menos 6z, que es este dato que está acá. Hay un detalle ahí que corregir. Entonces sería 54z. Menos el término independiente, solo hay uno, entonces solo escribimos. Por tanto, la función de utilidad o ganancia sería menos 3x cuadrado, menos 5y cuadrado, menos 7z cuadrado, más 5x, más 18y, más 54z, menos 10. Luego, encontrando las primeras derivadas y aplicando la condición necesaria, tenemos las primeras derivadas para encontrar el o los valores, el o los puntos críticos. Aplicamos el criterio de la primera derivada, entonces, a la función g. Derivando la función g con respecto a la variable x sería 2 por 3 negativo, sería menos 6x. Esta me daría 0, la derivada de este es 0, y la derivada de 5x es 5. La derivada de 18y es 0, este también sería 0, y este es 0. Es decir, que nos resulta menos 6x más 5. Derivando la función con respecto a y, este término nos daría 0, acá nos daría 2 por menos 5 menos 10y, acá nos daría 0, acá nos daría 0, y 18y, la derivada de 18y nos da y. Y la derivada de este es 0, la derivada de menos 10 es 0. ¿Por qué? Porque derivamos con respecto a los términos que contienen la variable a derivar, que es y, que sería el segundo y el quinto término. Los demás actúan como constante y la derivada de la constante son 0. Por ende, la derivada de la función g con respecto a 10 nos da menos 10y más 18. De la misma forma, o de manera similar, obtenemos que la derivada de la función con respecto a z nos va a dar menos 14z más 54z. Aplicando como obtenemos, la idea es obtener el valor de los puntos críticos, el o los puntos críticos, igualamos el sistema obtenido, igualamos cada una de las ecuaciones a 0. Del sistema de tres ecuaciones se obtiene lo siguiente. Entonces la idea es encontrar cada una de las variables. En este caso son directas. Pero en algunos casos hay que aplicar cómo resolver sistemas de ecuaciones lineales de orden ya sea de 2 por 2, o de 3 por 3 o de n por n. En este caso sería un simple despeje. Entonces el más 5 pasa al otro lado a restar, sería menos 5 entre menos 6, menos entre menos nos da más, es decir, 5 sextos, que equivale a 5 sextos. De la misma forma tenemos que el más 18 pasa al otro lado, negativo sería menos 18, y el 10 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces 18 entre menos 10, simplificando, tenemos que y vale 9 quintos. De la misma forma, 54 pasa al otro lado a restar, y sería 54 sobre 14, negativo. Menos entre menos nos daría más. Entonces, simplificando, nos daría 27 séptimos. Es decir, que los valores de x son 5 sextos, 5 sextos, y 9 quintos, z 27 séptimos, que corresponde al valor del punto crítico. Luego, aplicando el criterio de la segunda derivada, a los resultados tenemos que derivando la función, aplicando el criterio de la segunda derivada a la función, tenemos que la derivada de menos 6x nos da menos 6. La derivada de la función g de la segunda derivada con respecto a y de la función nos daría menos 10.
y la segunda derivada de z nos da menos 14. Y cada una de las derivadas cruzadas nos darían 0. Es decir, la segunda derivada de la función con respecto a x nos da menos 6, la segunda derivada con respecto a y nos da menos 10, la segunda derivada con respecto a z nos da menos 14, y las derivadas cruzadas respectivamente nos dan 0. Por otro lado, vemos que, bueno, acá nos saltamos un paso que sería evaluarlo en el punto crítico. ¿Por qué? Porque no hay ninguna... Al evaluarlo en el punto crítico sería siempre... Al evaluar el punto crítico, como son funciones constantes, permanecen siempre lo mismo. Pero, como siempre hemos dicho en el aula de clase, que si acá nos da, por ejemplo, afectado menos 6x, o menos 6z, o menos 6y, tendríamos que evaluar en el punto crítico porque ese dato varía. En este caso, al evaluarlo en el punto crítico, g, la segunda derivada evaluada en el punto crítico, nos da lo mismo. Entonces, menos 6 es menor que 0. Por otro lado, encontramos el determinante de orden 1 de la siguiente forma. G de x, G de xy, G de yx, G de y, que corresponde a la fórmula que teníamos, que es la diagonal principal, el producto de la diagonal, el producto de la diagonal principal menos el cuadrado de la diagonal secundaria, donde G de xy y yx ya habíamos probado anteriormente, esas derivadas coinciden. Por tanto, sería este producto menos g de xy al cuadrado. Si quieren usar la fórmula utilizada para cuando tenemos dos variables. Entonces, sustituyendo cada una de las derivadas, tenemos que g de xx es menos 6, g de xy es 0, g de yx 0 y g de y igual a menos 10. Calculando el determinante, sería menos 6 menos por menos, más 6 por 10, 60. Menos 0 al cuadrado nos da 60 menos 0, 60. Es decir, y el 60 con respecto al 0 es mayor. Sustituyendo los valores de cada una de las derivadas, tenemos que el determinante, sustituyendo cada uno de los valores de la segunda derivada, tenemos que serían menos 6, 0, 0, 0, menos 10, 4, 0, 0, menos 14, respectivamente, para cada una de las derivadas de la segunda derivada. Al encontrar su determinante, por alguno de los métodos, llegamos que este determinante es, utilizando alguno de los métodos para encontrar determinantes, llegamos que ese determinante es igual a menos 840. Pero menos 840 es menor que 0. Luego, como los signos de los determinantes de orden 1 por 1, que corresponde al orden este pequeño, nos dio negativo. El de orden 2 por 2 nos dio positivo. Y el de orden 3 por 3 que está implícito acá, y el de orden 3 por 3 nos dio negativos obtenidos anteriormente, se puede concluir que hay un valor máximo, dado que los valores son alternos. Valor máximo en el punto crítico, 5 sexto, 9 quinto, 27 séptimo. Y la ganancia máxima es sustituir el valor de x, y, z en la función de ganancia o utilidad obtenida, como se muestra a continuación. Es decir, sustituir la función de ganancia, menos 3, 5 sexto de al cuadrado, menos 5 por 9 quinto al cuadrado, menos 7 por 27 séptimo al cuadrado, más 5 por 5 sexto, más 18 por 9 quinto, más 54 por 27 séptimo, menos 10. Al realizar las potencias, las multiplicaciones, las sumas y las restas, es decir, las operaciones indicadas, llegamos que eso es igual a 47.219 sobre 420, que aproximadamente es 112.43. Es decir, que generamos una utilidad máxima de 112.43, ya sean millones de dólares, miles de dólares, miles de centavos, o depende de la unidad en que estemos trabajando. Cuando producimos 5 sextos o cuando demandamos 5 sextos unidades de producto A, 9 quintos, 27 séptimos. Quisiéramos ver cuántos estamos demandando, tendríamos que sustituir en la ecuación, por ejemplo, en cada uno de los valores para obtener
cuántos productos estamos demandando. Con esto damos por finalizado la parte de optimización sin restricción, quedando pendiente la ejemplificación del problema con el método de multiplicadores de Lagrange. Espero que les sea de utilidad.